El padre Trejo pidió que hiciera algunas conferencias. De hecho, ya varios padres del distrito empezaron a hacer conferencias, sermones. El padre Gomis, el mismo padre Trejo, el padre Cortés, el padre Olmedo, los padres de Colombia, el padre Arízaga, el padre Pablo Bianchetti. De modo que para contribuir con las conferencias de la página del distrito, mi padre me pidió algunas charlas. Empezaría entonces con esta charla una introducción general a la vida de Santa Juana de Arco. Este sábado próximo, día 16 de mayo, se van a cumplir 100 años de la canonización de Santa Juana. El día 16 de mayo de 1920 fue canonizada por Benedicto XV. Así que para celebrar este centenario, quisiera dar esas conferencias. Serán 5 charlas, 5 conferencias, breves esperemos. Hoy una introducción general y una descripción de la crisis del siglo XIV, que San Vicente Ferrer, un santo de la época, llamó de fin de los tiempos. Tan grave era la situación. En la próxima conferencia veremos la Guerra de los 100 años, que es la circunstancia inmediata y que explica la vocación y misión de Santa Juana de Arco. La tercera conferencia veremos la salida de Santa Juana de Arco de Vaucouleurs, la ciudad donde estaba el gobernador de su región, hacia Chinon, donde estaba el Dauphin, el heredero al trono, la gran batalla de Orleans y la coronación del que va a ser el rey Carlos VII. Cuarta conferencia, su prisión, tribunal y martirio. Y finalmente, la quinta conferencia, la rehabilitación de Santa Juana de Arco, su canonización y algunas ideas de conclusión a estas conferencias. Nosotros decíamos que San Vicente Ferrer va a llamar este periodo calamitoso del siglo XIV el fin del mundo. Podemos ver varias dificultades, varios elementos que en su conjunto hacen un panorama bastante grave. En el orden natural está la gran peste negra en 1348 y el gran hambre de toda Europa. Políticamente, en la política temporal, tenemos la guerra de los 100 años, de 1337 a 1453. Está la guerra oficial, que son la guerra resultante de las pretensiones inglesas al trono francés, y la guerrilla, la guerra de bandos de bandidos por toda Europa que ocupaban los lugares, las regiones, con su robo, pillaje. Y finalmente la crisis espiritual, la más grave. Tenemos el gran cisma de Occidente como el fundamento de esa crisis. En razón de eso, una decadencia muy grande del clero y el resultado de esa decadencia, el movimiento revolucionario adentro de la Iglesia, que fue llamado el espíritu conciliarista, algo parecido con el modernismo actual. Veremos entonces hoy especialmente
la peste negra y el gran hambre y el cisma de Occidente, y dejaremos para la clase que viene, para la conferencia que viene, la guerra de los 100 años. En todos esos temas, antes de entrar en la materia, hay muchos libros a los que quieran profundizar la vida, la misión y la obra de Santa Juana de Arco. Es extensísimo por un misterio de la providencia. Es la santa del fin de la Edad Media, pero es la santa de la Edad Media más documentada a causa de su tribunal. Ella pasa por dos tribunales. El primer tribunal, en el momento en que el rey pide que la Iglesia examine su misión para saber si podía confiar o no en las visiones que ella decía tener. El pretendente al trono, el dauphin Carlos VII, pide a la Iglesia y la Iglesia arma un tribunal y declara que su misión es divina y que sus visiones son auténticas. Pero después, al fin de su vida, después de su vida, el tribunal, el simulacro de tribunal católico, algo sin jurisdicción, sin el mandato de la Iglesia, ese falso juicio, tiene el mérito de haber juntado documentos extraordinarios. Es entonces la santa más documentada. Hay hermosos libros que recomendamos vivamente. El principal de todos es el libro, para los que saben leer francés, de Monseñor Stanislas Xavier Touchet, que fue el obispo de Orleans que movió principalmente y logró la canonización de la santa. Después, aún en francés, el libro de Olivier Riault, que es un libro muy bien documentado. En castellano está el libro de la hermana Marie de la Sagesse Sequeiros, que es un estudio con documentos en castellano, realmente excelente, recomendamos su lectura. La primera circunstancia histórica que viene a marcar este periodo tan tremendo, tan confuso, es la peste negra. En mitad del siglo XIV, 1348, un barco genovés que venía de Crimea trae la enfermedad que empieza a lanzarse por toda Europa, y la peste reaparecía cada 10 años más o menos. Dependiendo de la región, van a morir 30% hasta la mitad de la población, conforme la región. En 1418 se registró 30.000 muertos en Londres y 50.000 en París. Esta situación tan grave creó una enorme confusión en toda Europa. Se perdieron todos los límites, todas las leyes, y la falta de población y las muertes empiezan una crisis de mano de obra y los precios empiezan a subir especialmente, y al mismo tiempo son años de muy mal tiempo y la cosecha va muy mal, así que en pocos años la Europa entera entró en una crisis tremenda de abastecimiento. Es en esta circunstancia que se va a dar la
la Gran Guerra de los 100 años, que es la circunstancia inmediata del aparecimiento, de la vocación y misión de nuestra santa. Pero yo quería subrayar en la clase de hoy especialmente el drama de el Gran Cisma de Occidente, que fue la circunstancia histórica que explica la enorme decadencia del clero y del movimiento revolucionario conciliarista. En 1378 el pueblo romano, durante el cónclave, hace una presión muy grande y, bueno, los italianos, los romanos, se ponen a gritar y se exaltan y piden un papa italiano y empiezan a exaltarse un poco más de lo que era de costumbre y empiezan a amenazar de muerte a los cardenales si no elegían a un papa italiano. Y eligen al obispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI. Conste que todos los cardenales reconocieron la elección. No hubo en ningún momento ningún cardenal que reclamó y anunció que eso no había sido conforme al derecho. Pero Urbano VI se propuso hacer una reforma de la curia, lo que estaba bastante bien y convenía especialmente en ese momento, pero su carácter violento hace que él tome medidas que son consideradas prepotentes y agresivas. Un grupo de 13 cardenales franceses, delante de esa actitud del Papa, empiezan a decir que la elección de Urbano VI había sido inválida, dada la presión del pueblo. Ellos eligieron decían ellos, bajo esa amenaza de muerte, de tal modo que eso hacía inválido la elección. Santa Catalina de Siena les va a decir a esos mismos cardenales: ustedes lo reconocieron, se arrodillaron delante del nuevo Papa, le reconocieron su autoridad, recibieron de él los beneficios, y en el momento en que el Papa se puso a hacer la reforma, en ese momento entonces ustedes vienen a decir que la elección fue inválida. El argumento de Santa Catalina de Siena es bastante fuerte, pero el hecho es que esos cardenales franceses se reúnen y eligen un antipapa. El antipapa Clemente VII, que se instaló en la ciudad de Aviñón. Estaba empezado el cisma de Occidente, que va a durar 39 años. Algo tremendo, la cristiandad ya en razón de la crisis tan grande, del descontrol a causa de la peste, va a reaccionar muy mal. Toda la cristiandad se va a dividir y esa división se va a transformar en una atomización. Cada país, cada diócesis, cada monasterio, cada universidad se va a ver dividida en su obediencia. Los reyes y los príncipes van a tomar un partido u otro conforme sus conveniencias políticas y no conforme a la verdad. Tiempos de tremenda confusión. Y algo sorprendente, es tan grande la confusión que nosotros vamos a encontrar santos de los dos lados, defendiendo al Papa y al antipapa. Del lado del Papa de Roma, el verdadero, estaba especialmente Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Suecia, San Bernardino. Pero del lado del Papa de Aviñón estaba San Vicente Ferrer, Santa Colecta, el bienaventurado Pedro de Luxemburgo. Realmente
Eran tiempos especialmente confusos. Y se prolongó enormemente este tiempo, creando, junto con la peste, el hambre, la pérdida de control de las leyes, una decadencia del clero muy grande. Las malas costumbres empiezan a hacerse lo común. La ambición, la avaricia, la simonía, la prepotencia, el orgullo, pero también el alcoholismo, el concubinato de modo público y especialmente una ignorancia muy profunda en el clero, una muy mala formación. Empiezan a aparecer errores doctrinales graves. Delante de la situación que se hacía cada vez más grave, llegando a un punto insoportable, los cardenales de ambos lados, del lado romano y del lado francés, terminaron por reunirse en Pisa en 1409 y con la promesa de los dos, o sea, del Papa y del antipapa, eligen a un tercer Papa, Alejandro V. Sin embargo, justo después de la elección de este nuevo Papa, los dos papas anteriores vuelven atrás, reafirman su autoridad y ahora tenemos 3 papas. Acá llegamos a uno de los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia. Va a ser el Concilio de Constanza, 16º concilio de la Iglesia, que va a intentar poner solución a esta crisis. Ellos reúnen al Papa y a los antipapas, logran deponer los dos antipapas y logran la renuncia del Papa de Roma y eligen a un nuevo Papa. Ese sí, ahora viene concluir toda esa confusión e indecisión, Martín V, que fue hecho Papa en 1417. El Concilio de Constanza va a poner fin a esta duda de quién era el verdadero Papa, pero por otro lado, había un espíritu revolucionario ya en el aire, en todo el clero. Los cardenales, los obispos, los abades empiezan a reclamar una autoridad que no viene ya como delegada del Papa, sino del acuerdo entre ellos, de una reunión democrática, una expresión de la voluntad del clero reunido. Ese espíritu revolucionario va a ser llamado el conciliarismo. De hecho, todas esas reuniones que van a preparar el Concilio de Constanza, que se proponían elegir y deponer los papas, empezaron ellos a verse superiores a los papas. Llegaron a querer, por un decreto frequens, que los concilios fueran periódicos y no más convocados por los papas, que los concilios fueran algo instaurado e institucional en la Iglesia, un poco como se propone actualmente los sínodos, esos sínodos que tendrían una autoridad propia. Y va a aparecer el primer fruto de este espíritu, es el sínodo de Pistoia, un conciliabro que pretendía ser un concilio de la Iglesia, fue condenado por el Papa Pío VI. Este concilio va a resumir todo ese espíritu revolucionario que se instaura. Y el epicentro de todo este espíritu revolucionario
que curiosamente se parece mucho al modernismo actual, va a ser la Universidad de París. La Universidad de París que va a ocupar el lugar principal en contra de Santa Juana de Arco. Va a ser la Universidad de París, los doctores de la Universidad de París, que van en ese segundo tribunal condenarle a Santa Juana de Arco. Pues bien, así tenemos este panorama histórico introductorio de esta gran confusión de este periodo tan confuso de la historia de la Iglesia. En la clase que viene veremos la guerra de los 100 años.